Eso con un grupo de trabajadores que al parecer están transportando algo en un contenedor cuando de repente algo sale mal y un trabajador es atrapado por algo. Y no llevamos ni 5 minutos de película y ya podemos ver que la seguridad de este lugar no es muy buena que digamos. De acá pasamos a otro lugar donde aparece un abogado hablando del accidente que ocurrió y yo me pregunto cómo puede una persona ir a una excavación en medio de la selva vestido de baño. Es cierto que hay que mantener la elegancia, pero para un viaje de campo se debería usar otro tipo de ropa. Ahora menciona que deben traer a un tal Alan Grant y de acá lo conocemos. Está desenterrando unos fósiles de un dinosaurio y expone su teoría de que los dinosaurios se parecen a las aves. Como no le creían mucho, especialmente un niño rata al cual Alan le cuenta una historia como esas que te contaban antes de dormir. Ahora aparece John Hammond, quien estaba patrocinando sus excavaciones y les cuenta que tiene un parque en Costa Rica y que quiere que tanto Alan como su amiga o supuesto interés amoroso Ellie vayan el fin de semana y le den su visto bueno al parque. Al principio se niegan porque tienen que trabajar, pero Hammond les habla de que les dará más dinero para sus excavaciones y estos aceptan. Y acá pasamos a otro lugar donde tenemos el típico cliché del cine de mostrar mexicanos y hacerlos pasar como habitantes de cualquier país de Latinoamérica. Acá vemos cómo le ofrecen dinero a este tío para que saque unos embriones de algo que estoy seguro nadie sabe de qué son y que le pagarán muy bien, el cual hacerá de inmediato. Y acá pasamos a un helicóptero donde conocemos al doctor Ian Malcolm, el cual trata de ligar con Ellie, así que si está soltero aprende de cómo lo hace él. Ahora llegamos a la isla y acá tenemos la mayor sorpresa. Los protagonistas se encuentran frente a un brachiosaurio y confirman sus teorías de que los dinosaurios se mueven en manadas como las aves. Y por cierto, si no te habías dado cuenta, este es un parque de dinosaurios. Ahora llegan a los laboratorios, acá les muestran un video explicando que desenterraron mosquitos fosilizados en ámbar por millones de años y como estos mosquitos picaban a los dinosaurios, almacenaron su sangre y de esta forma pudieron acceder al ADN y pudieron clonarlos. Pero acá hay una errada importante y es que después de 10.000 años el ADN desaparece en una muestra de sangre. Pero bueno, vamos a suponer que en este caso sí funcionaron. Además nos dicen que completaron el ADN que faltaba con ADN de rana. Ahora pasan al laboratorio y ven nacer unas crías de velociraptores. Acá nos explican que en el parque solo tienen hembras para evitar que se puedan reproducir. Ya veremos más adelante cómo esto no es así. Continuando llegamos a las jaulas de los velociraptores y acá vemos que entre las ramas están estos animales y dejan en misterio su apariencia, lo cual me parece una idea muy buena y acá le dan de comer un toro. Creo que esta gente tendría muchas demandas por abuso animal. También nos dicen que los velociraptores son muy inteligentes, luego nos muestran que se comieron al toro y podemos intuir que estos animales son muy peligrosos. Acá pasamos a una conversación entre los personajes donde cada uno da su punto de vista sobre el parque y vemos que no están muy de acuerdo con lo que se hizo acá. Ahora vemos que los nietos de Hammond llegan al parque y Alan parece que no le agradan mucho a los niños, y menos cuando Timmy el niño parece querer ir con él, lo persigue, pero al final Alan logra deshacerse de él y subirse en el otro carro. Acá llegamos a la zona donde veríamos el Dilophosaurus, un dinosaurio carnívoro, pero no vemos más que plantas. Ahora volvemos al centro de control y vemos a Dennis, el gilipollas que contrataron para robar los embriones, que ahora sabemos que son de dinosaurios. Y acá tenemos otro cliché del cine: el gordo de gafas es el genio informático, rechazado por la sociedad. Acá vemos que hay algunos problemas con el software que controla el parque, pero Dennis, el genio informática, dice que lo arreglará. Ahora nuestros protagonistas llegan al lugar donde verían al tiranosaurio Rex, pero como cosa rara no aparece. Le dejan una cabra para traerlo y que se la coma, pero sigue sin aparecer. Y ya vemos el segundo caso de brutalidad en contra de los animales en esta película. Avanzamos con el recorrido y vemos como Ian sigue intentando ligar con Ellie, pero sin resultado. Acá se encuentran con un triceratops que parece que se comió algo y está enfermo, pero parece que como un laxante, por eso cagó una montaña de mierda, aunque no entiendo cómo un solo animal botar tanto excremento. Ahora vemos a Dennis hackeando el sistema y es una excusa para salir del centro de control e ir a hacer su robo maestro. Dice que pueden haber fallas en el sistema ya que está compilando el sistema. Ahora vemos que aparece una tormenta. Vemos a Dennis logra infiltrarse y tomar los embriones de todas las especies de dinosaurio, y para escapar tuvo que salir a todas las cercas de seguridad excepto velociraptores. Pero acá me pregunto si lo único que necesitaba era abrir la puerta principal, ¿por qué salió todas las cercas de los dinosaurios? Me quieren hacer creer que una puerta está conectada con todas las cercas excepto con la del velociraptor. Creo que esto fue una conveniencia del guión para hacer que los dinosaurios pudieran escapar, y además que justo cuando todo el sistema falló, los protagonistas se vararon enfrente de la cerca del tiranosaurio. Ahora vemos a Timmy que encontró unas gafas de visión nocturna y se da cuenta que la cabra ha desaparecido, pero no os preocupéis que el tiranosaurio se la comió. Pero qué casualidad, esa cabra lleva horas en ese lugar y justo cuando los protagonistas se quedan varados aparece el T-Rex. Y además no soy experto en dinosaurios, pero dudo mucho que un animal prefiera salir a comer cuando está lloviendo. Pero bueno, no me quejo porque acá tenemos una de las escenas más épicas de la película. Ahora Alex, no sé por qué se le ocurre alumbrar al T-Rex, no sé, tal vez pensó que la luz lo iba a ahuyentar, pero tuvo el efecto contrario, ya que acá nos dicen que el T-Rex basa su visión en movimiento. Por eso es que Alan decide salir a distraerlo con una bengala y al parecer funciona, pero entonces Ian quiere hacerse el héroe y comienza a correr con una bengala. El T-Rex lo persigue, lo golpea y ahora encuentra al abogado que estaba en el baño escondido, y como no podía ser de otra forma, el T-Rex se lo carga. Ahora vuelve y ataca el carro arrojándolo, que se suponía que no estaba antes. La cosa es que Alan logra
logra sacar a Lex, pero Tim se queda en el carro y este cae y se queda atorado en un árbol y Timmy se queda atrapado en él. Acá Alan va y lo saca y el carro se empieza a caer y como era muy fácil hacerse a un lado y que el carro cayera, prefirieron seguir bajando y por poco los espicha el carro. Ahora vemos a Dennis estrellándose y saliéndose de la carretera, pero se resbala y cae justo enfrente del Dilophosaurus y lo trata como si fuera un perro. Pero yo supongo que si Dennis era el encargado de la seguridad del parque, debería saber qué dinosaurios viven allí y lo peligrosos que eran, pero parece que no, y acá paga el precio por gilipollas. Ahora vemos a él y el guardabosques volviendo a donde atacó el T-Rex y encuentran a Malcolm herido y el auto volcado, pero parece que ellos ya no estaban y se habían ido. No sé si fue buena idea irse caminando, podrían haber esperado ayuda. Aunque cuéntame en los comentarios qué hubieras hecho tú y de paso suscríbete a Sci-Fi y activa la campanita. Ahora el T-Rex ha vuelto y comienza a perseguir al grupo de Ellie que logran escapar por poco. Alan y los niños se suben en un árbol y se encuentran con un brachiosaurio y juegan con él. Acá pasamos al centro del parque donde vemos a Hammond comiendo gelatina y llega Ellie y discute sobre lo que ha pasado. Hammond menciona que la próxima se podrá hacer mejor, pero Ellie no está de acuerdo diciendo que todo se ha jodido. Y aunque en este momento es cierto, la falla fue no haber investigado bien a los empleados o haber echado a Dennis, ya que desde el principio tenía choques con los jefes. De por sí no entiendo cómo le aguantaron eso. En fin, continuando con la película, Samuel L. Jackson dice que la única forma de volver a activar el parque es reiniciar los computadores, aunque al comienzo Hammond no estaba muy de acuerdo, terminan haciéndolo. Reinician el sistema, pero tiene que activar manualmente la luz de todo el lugar y para eso tiene que ir lejos del centro de mando. Pero ¿por qué dejan los tacos tan lejos? Ahora pasamos al bosque y vemos como un grupo de dinosaurios por poco atropellan a Alan y a los niños. Y volvemos a tener otra escena con el T-Rex, aunque innecesaria, fue muy buena. Y acá volvemos al centro de mando donde Samuel L. Jackson ya se ha demorado mucho y ahora él y el guardabosques deciden ir a buscarlo y encender las luces y esta vez llevan armas, cosa que estoy casi seguro que Samuel no hizo. Al salir se dan cuenta que los velociraptores escaparon, así que se me hace que no volveremos a ver a Samuel. Ahora el guardabosques le dice a Ellie que corra y que él la cubrirá. Ellie lo hace y él se queda atrás, pero en ningún momento se ve que los velociraptores lo persigan. Ahora pasamos a Alan y a los niños que tienen que pasar la cerca, que por ahora está desconectada, y deciden escalarla, aunque por esos huecos yo creo que alcanzaban a pasar. Pero bueno, ahora Ellie llega a una especie de búnker y Hammond lo guía por radio para encender los tacos y acá meten la típica tensión de las películas. Y cuando Ellie iba a la última cerca, Timmy se electrocuta y sale volando, pero por fortuna Alan sabe de primeros auxilios y logra reanimarlo. Ahora vemos como el velociraptor se carga al guardabosques y también encontramos el brazo perdido de Samuel L. Jackson. Los niños se quedan comiendo gelatina mientras Alan va al búnker, pero los velociraptores llegan al comedor y persiguen a los niños hasta la cocina y tengo que decir que fueron muy hábiles para escapar de ellos. Ahora por fin se reúnen todos en el búnker, pero resulta que las puertas no tienen las cerraduras y en este momento resulta que casualmente Lex es muy hábil con las computadoras, aunque al comienzo de la película habían hecho una pequeña mención a eso. Con esto lo solucionan, así que entra al sistema que parece un videojuego de comienzos de los 90 mientras Ellie y Alan intentan detener la puerta y dejan caer el arma, pero yo me pregunto qué hace Timmy, porque no les alcanza el arma. Creo que el chico sufre epilepsia o quedó jodido después de electrocutarse, porque hace un rato estaba convulsionando. Ahora llaman a Hammond y le dicen que pide ayuda y que llame a un helicóptero para que los rescaten, pero justo en ese momento los velociraptores entran al cuarto y aunque Alan dispara parece que no tiene buena puntería, lo cual es normal ya que es solo un arqueólogo. La cosa es que logran escapar por los conductos de ventilación y así llegan a la sala principal donde bajan por el esqueleto de un T-Rex y acá se enredan los velociraptores y luego tenemos un cliché del cine, son salvados en el último momento por el T-Rex, aunque no me creo que nadie lo hubiera escuchado llegar si antes nos habían mostrado que hacía temblar la tierra cuando caminaba y además de que hacía ese gruñido característico. La cosa es que logran escapar gracias a esta distracción. Justo en ese momento llega Hammond con Ian en un carro y los lleva a un helicóptero. Ya salvo parece que ahora le gustan los niños a Alan y Ellie lo mira con ganas de que le haga un par, pero la sorpresa que te vas a llevar en la tercera película. Si bien es una película que tiene alguna que otra falla, el guión está muy bien planteado y casi no tiene conveniencias, así que sin duda alguna la recomiendo. Y también estos otros videos de Sci-Fi Verso, dejes un like y un comentario de qué te pareció este video y nos vemos en una próxima Sci-Fi aventura.